La mañanera dominical, la mañanera de Ángel Dominical. Como diría el clásico, tarde pero sin sueño. La verdad es que he llegado al punto en que no quiero saber absolutamente nada ya de Windows. Y el 10 menos aún. Nomás que necesito esperar a que se cargue la nube para cambiar a Mac, porque ya llegué al punto donde es insoportable los problemas que genera Windows 10. Entonces, esa fue la razón por la cual hasta ahorita estamos subiendo la mañanera dominical. Empiezo comentándole a usted o recordando una conocida expresión popular o un conocido refrán que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Usted, desconozco a qué se dedica, pero estoy casi seguro que en lo que haga usted, sea como empleado o sea como empresario, pequeño, mediano, grande, usted ha desarrollado una capacidad analítica, en el caso de ser empresario, para hacer buenos negocios, para determinar cuándo una inversión es conveniente para usted o no, la deja de lado y busca otra. En el caso de que usted fuere empleado, bueno, es una persona que le encargan un trabajo, entonces realiza una labor analítica, se acopia de datos e información, los analiza, extrae conclusiones y presenta el trabajo solicitado. Y así, prácticamente no hay actividad en la vida donde obligadamente debamos ejercer la capacidad de raciocinio del ser humano. Sin embargo, en México está sucediendo un fenómeno hoy, si no raro, porque hay en América Latina muchos ejemplos en esa dirección. En Cuba con los Castro, ese embrutecimiento y esa estupidización colectiva, donde no solo los cubanos, o una gran mayoría de los cubanos, sino que además hordas de latinoamericanos iban hacia allá babeantes y esperaban hasta las 3, 4 de la mañana para conversar un rato con el comandante. Y vea usted en Venezuela la adoración a Hugo Chávez, lo que pasó con los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Nicaragua, en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, etcétera, etcétera. De tal manera pues que a la capacidad de raciocinio que muchos ejercemos, bien o mal, poca o mucha, pero lo ejercemos, se empata o está frente a ella un proceso de embrutecimiento colectivo permanente y sistemático. En México, ese proceso empezó con el general Lázaro Cárdenas, allá en su gobierno de 1934 al año 1940, y fue tan efectivo el método desarrollado por Cárdenas que todavía a la fecha hay personas que suspiran por esos años, empezando por López. La pregunta entonces aquí surgiría de inmediato: ¿por qué, si el mexicano es analítico en otras áreas de su vida diaria, y ya dije, en negocios o en un trabajo, etcétera, ¿por qué frente a López y su perversidad y desatinos y ocurrencias, la gente olvida o hace a un lado su capacidad de raciocinio y babeantes e hipnotizados se entregan a la peor perversidad que ha visto este país en muchos decenios? Y no me salgan, es que con Peña era así, es que con Calderón. No, señores, ese es el pasado. Estamos hablando de hoy y del futuro, de hoy y de mañana. ¿Cómo es posible que alguien acepte que el presidente es una persona cuerda cuando ante la petición de un ciudadano que le dice mande al ejército, estamos sin armas, estamos inermes ante los delincuentes? El ejército no es para reprimir al pueblo, pero es que esos son asesinos, son narcotraficantes, también son pueblos, son seres humanos. ¿Concibe usted una estupidez mayor que esa?
¿Cómo es posible que millones de mexicanos hagan a un lado esas expresiones que revelan una incapacidad analítica de antología? ¿Cómo es posible que esa misma persona, López, saque un video promocional ahora en relación con el primer informe y donde dice: yo soy hombre de palabra? Sí, nadie duda que él tenía pensado llevar al país al abismo y lo está cumpliendo. En ese sentido, no hay incongruencia en el actuar y en el decir de López. Pero cuando dice: aumentamos el salario mínimo, no aumentamos la deuda, no aumentamos esto, sí, pero la gobernación no solo es eso. La gobernación consiste en tomar medidas y conducir la nave gubernamental a una situación tal que los empresarios tengan confianza en ese gobernante y en esa gobernación para tomar riesgos e invertir y crear fuentes de empleo permanente. Esas fuentes de empleo permanente le generarán al trabajador un ingreso, el cual le permitirá consumir bienes o servicios y en esos pagará unos impuestos en el IVA por el consumo, en la otra parte de los impuestos al trabajo por la parte que le retiene el trabajador, etcétera, etcétera. Pero cuando la economía está en 0.0, es decir, no crece la economía, él dirá: pero no decrecimos, sí. Pero el objetivo, repito, de un gobernante al frente de una gobernación es lograr que la economía crezca de manera sana. Y con ese crecimiento impulsar, estimular el desarrollo de una manera correcta, discriminando a los que no requieren de subsidios para enfocarse en aquellos que sí lo necesitan. Pero no, como los objetivos de López son perversos, utilizar el recurso público para generar lealtades perversas, pero lealtades al fin, para obtener el voto de esa gente que depende de la dádiva gubernamental, el voto en el 2021, para lograr el control de la Cámara de Diputados sin necesitar algún otro partido. Dice uno: ¿puede presumir el presidente eso? Es más, ¿debe presumir esas tonterías económicas? No hay recursos. Si nosotros analizamos la experiencia de países europeos, por ejemplo, Portugal, España, Italia, Grecia, si usted analiza, en Francia misma, si usted analiza la experiencia de esos países que otorgaron un conjunto amplio y carísimo de beneficios sociales, mientras sus economías estuvieron creciendo, mientras creaban empleos y absorbían esa masa laboral que iba entrando a los mercados a trabajar, todo fue miel sobre hojuelas. Pero a partir de los años 70, cuando empezaron a perder competitividad, ¿por qué? Porque otros países como Taiwán, Corea, Singapur, Tailandia, etcétera, México mismo, empezaron a generar una situación tal donde, por el costo de su mano de obra, por la capacidad de aprender de sus trabajadores o de sus habitantes, le fueron disputando mercados a aquellos países que, apoltronados, dijeron: bueno, es que si yo les digo a estos que ya no hay para darles esos beneficios sociales, me sacan del gobierno, pierdo las elecciones, y se empezaron a endeudar. Y vea usted la situación hoy. Grecia, por ejemplo, bueno, pues está viviendo de milagro. Todos los días van allá al Partenón a invocar a Zeus y apóyanos, Zeus. Pero están condenados, no a desaparecer, por supuesto, pero a ser mantenidos por el resto de Europa. ¿Cómo está Francia? 130% de su PIB es la deuda. Y vea usted lo que le pasó a España, lo que le pasó a Portugal, Italia ni se diga. En esas condiciones, pues, ¿cómo es posible que venga López a vender la idea
de que vamos a apoyar y que importa el desarrollo, no tanto el crecimiento, con base a los recursos escasos que deberían canalizarse a infraestructura física, pero también a generar capital humano. Invertir en educación, en salud. Vea usted el desastre que es el sistema público de salud hoy. No hay vacunas, no hay medicamentos, pero ellos dicen que no, que todo está requete bien. ¿Cómo es posible, termino, entonces, que millones de mexicanos abdiquen de su capacidad analítica que usan en otras esferas de su vida y se ciegan ante las tonterías y desatinos de López? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que el Señor, con esa visión entre religiosa, mesiánica y perversa y sinvergüenzada clara, está siendo cómplice de los delincuentes? Sicarios, como dice, becarios, no sicarios, y abrazos, no balazos. Eso es una soberana estupidez para quien lo plantea desde la gobernación. Ese puede ser alguien que cree en la cosa divina, etcétera, pero no un gobernante. Y termino, perdón usted por haberme excedido, vea lo que sucedió otra vez con los soldados. ¿Cómo es posible que el Señor permita y estimule que a los soldados llamen perros y te vas a no sé dónde y esto, golpeándolos? ¿Cómo es posible? ¿Usted piensa que eso nos llevará a buen puerto? Yo solo le pediría en esta dominical que por favor recupere esa capacidad analítica que ha dejado de lado para juzgar a López, sus desatinos y sus ocurrencias, y esa visión arcaica, acera que tiene, que nos está llevando a una velocidad increíble al abismo. Gracias y lo espero mañana, otra semanita más. Gracias por visitar la Mañanera de Ángel. Hasta mañana.